Una amiga de verano. Cuando era niño, solía vivir en la Ciudad de México, por lo que, como se imaginarán, estaba rodeado de mucha contaminación, y esto ocasionó que yo tuviera algunos problemas respiratorios. Estos problemas comenzaron a afectar otras áreas de mi cuerpo, por lo que el doctor que llevaba mi caso les recomendó a mis padres sacarme de la ciudad un periodo de tiempo, para que de esa forma lograra mejorar. Sin embargo, mis dos padres tenían trabajos que no podían descuidar, por lo que, después de que mi papá hiciera una llamada, se decidió que iría al pueblo de mis abuelos a pasar las vacaciones de verano. Yo no conocía para nada a mis abuelos, puesto que el pueblo en el que ellos vivían era uno que estaba en Oaxaca. Por lo tanto, aunque tenía algunas fotos de ellos cargándome de bebé o cuando tenía 1 o 2 años, yo no los recordaba para nada. Pero como era un tema más de salud que de otra cosa, terminé yendo. A decir verdad, mis abuelos eran demasiado agradables y amorosos conmigo, nunca me sentí como una molestia. Realmente intentaban que yo me sintiera cómodo. Pero los problemas comenzaron cuando mis abuelos me dijeron que debía salir a jugar con los demás niños del vecindario. Mi abuelo era un hombre que creía que toda enfermedad se podía corregir con una buena alimentación y mucho trabajo físico, y mis problemas respiratorios no eran la excepción. Él tenía la firme creencia de que lo único que yo necesitaba para curarme era correr al aire libre y hacer mucho ejercicio, además de hacer nuevos amigos. Sin embargo, yo no era bueno para eso, pues mi enfermedad por lo general me obligaba a quedarme en casa y por eso no podía socializar muy bien. Por lo que, cuando intenté acercarme con los niños de la cuadra, ellos solamente consideraron que era demasiado extraño y no me dejaron jugar con ellos. Pero como no quería decepcionar a mis abuelos, simplemente seguí dando vueltas por el pueblo. Planeaba hacerlo hasta que considerara que fuera una hora más o menos creíble para volver a casa de mis abuelos. Cuando la vi, una niña estaba escarbando en el jardín que rodeaba una glorieta. Estaba sola, por lo que pensé que sería fácil acercarme a ella. Así, si me volvían a rechazar por segunda vez en el día, al menos nadie me vería. Le pregunté qué era lo que estaba haciendo y ella me respondió que estaba buscando lombrices, aunque no había tenido muy buena suerte. Un poco más confiado, le pregunté su nombre y con una sonrisa amistosa me respondió que Sofía. Yo le dije el mío y antes de que yo pudiera preguntar, ella se adelantó y me dijo que si quería ir a jugar con ella, a pesar de sus manchas y apariencia descuidada, parecía una niña amigable. Así que juntos pasamos horas jugando y explorando los alrededores del pueblo. Y así fueron los siguientes días, donde prácticamente desde la mañana hasta que oscurecía, yo estaba con ella. Ella me preguntaba muchas cosas sobre mí, como por qué había ido al pueblo o cómo era mi vida en la gran ciudad. Yo le respondía todas y cada una de sus preguntas. Sin embargo, cada vez que yo le hacía alguna, ella solo me ignoraba o cambiaba el tema. Y aunque al inicio se me hacía un poco extraño, rápidamente me hice a la idea de que ella era así. Había algo todavía más extraño en Sofía, pues cada vez que un adulto se acercaba, Sofía se iba. Al principio creía que ella solo se había ido sin que yo la hubiese visto, pero después de algunas veces en donde esto pasó, yo estaba muy confundido. Pues simplemente era imposible. La situación se volvió más extraña, como si se desvaneciera en segundos. Recuerdo que incluso escuché a mi abuelo diciéndole a mi abuela que yo debía madurar y que estaba demasiado grande como para tener una amiga imaginaria. Pero mi abuela le respondía que daba lo mismo si era imaginaria, porque de todas maneras me estaba ayudando y cada vez me agitaba menos al correr. Aquella conversación me hizo cuestionarme muchas cosas, como por qué Sofía nunca me decía muchos detalles sobre ella. O que, a pesar de que Sofía me decía que vivía cerca, jamás la había visto venir de ninguna dirección en específico. Y a pesar de vivir tan cerca, mis abuelos nunca tuvieron la oportunidad de verla. Ese era un pueblo donde todos conocían a todos.
Además, siempre estaba vestida con el mismo vestido morado, y sabía que era el mismo, pues tenía las mismas manchas de lodo y lo que en el momento creía que eran manchas de salsa catsup. No tenía sentido que no la hubiesen visto ni siquiera una vez. Pero yo sabía que Sofía era real. En ese entonces tenía cerca de 8 años, ya no tenía edad para tener un amigo imaginario. Y además, aunque jamás había tenido uno, siempre creí que de una u otra manera sabría cuando era imaginario y cuando no, y ya sabía que estar con Sofía no se sentía así. Recuerdo bien que en los días siguientes estaba bastante empeñado en que mis abuelos la vieran. Por lo que la trataba de convencer para que fuéramos a jugar a mi casa o incluso le decía que podría ir a comer a mi casa. Pero ella siempre me decía que no quería hacerlo. Por lo cual, en algún punto, le pregunté directamente por qué no dejaba que los adultos la vieran. Ella, como siempre, trató de darle la vuelta al asunto, pero yo no la dejaba. Así que después de preguntárselo sin dejarla cambiar el tema, terminó diciéndome: no es que yo me vaya, lo que pasa es que ellos no me quieren ver. Eso solo me generó más preguntas que respuestas, pues por un momento creí que me estaba volviendo loco. No podía creer que solo yo pudiera ver a alguien, eso era demasiado imposible, incluso para mi yo de 8 años. Recuerdo incluso que le pregunté si ella era real, y ella se encogió de hombros. Pero como eso no fue suficiente para mí, ella se rió un poco y me dijo que, por supuesto, que era real. Pero un día solo los demás comenzaron a fingir que nadie la veía. Ese día no supe cómo responderle, pero realmente estaba pensando que efectivamente estaba volviéndome loco. Así que decidí evitarla por un par de días. Aunque un día, mientras jugaba en el patio de la casa de mis abuelos, Sofía se apareció detrás de mí y me dijo que deberíamos ir a buscar lombrices. Yo le dije que no y que fingiría que ella no existía tampoco. Ella me preguntó por qué era tan malo, pero le dije que era porque jamás me había dicho nada de ella, y que ni siquiera me quería decir dónde vivía. Le dije que si quería que siguiéramos siendo amigos, entonces tendría que decirme más cosas de ella. Cosas que me demostraran que era real. Y que debía empezar diciéndome dónde vivía. Mi presión fue tal que ella terminó diciendo: no quiero decírtelo porque es muy feo y te va a asustar si te muestro. Mi curiosidad era tanta que le dije que yo no le tenía miedo a nada, y que estaba más que seguro de que no me daría nada de miedo donde ella viviera. Le pedí que me diera una oportunidad y le prometí que no me iba a asustar. Con una mirada de resignación en sus ojos, Sofía me pidió que la siguiera. Caminamos juntos, alejándonos de las calles familiares del pueblo. Cruzamos campos y atravesamos un sendero estrecho hasta llegar a lo que parecía ser un granero abandonado. Al acercarnos, me sentí un poco extraño. El lugar se veía muy viejo y peligroso, con la tierra árida e incluso los árboles alrededor estaban marchitos. Pero no solo eso, sino que recordaba las advertencias de mi abuela de nunca entrar a ese granero, pues podía estar lleno de polvo y moho que no me harían para nada bien a mi asma. Sin mencionar que el sitio era tan viejo que podría hacerme daño jugando ahí. Pero no quería parecer un cobarde frente a Sofía. Así que, con valentía, empujé las pesadas puertas y nos adentramos en la oscuridad. El interior del granero estaba cubierto de polvo y telarañas. El crujir de nuestras pisadas resonaba en el silencio. Mientras avanzábamos con precaución, mi corazón latía cada vez más rápido. Sofía parecía inmutable, como si conociera el lugar a la perfección. Las ventanas estaban pintadas con pintura negra, así que no dejaban entrar luz, aunque el vidrio estaba roto en algunos lugares, lo que dejaba entrar algunos rayos de sol. Aunque no eran suficientes, apenas se podía ver bien. En ese momento, pensé que Sofía solo me quería molestar, pues no había manera de que alguien pudiera vivir ahí. Supuse que solo me había llevado hasta ahí para asustarme y evitar que le volviera a preguntar dónde vivía. Entonces, un poco harto de que Sofía nunca fuera ni siquiera un poco honesta conmigo,
Eso aunado a que me sentía como un total chiflado por estar viendo a una persona que nadie más parecía ver, le dije, ya un tanto fastidiado por toda la situación, eres una mentirosa. No puedes vivir aquí, nadie puede, ni siquiera hay una cama. Esperaba una respuesta, una negación o tal vez una explicación, pero Sofía simplemente continuó caminando sin responderme nada, como si no me hubiese escuchado. Incómodo y confundido, la seguí entre la oscuridad del lugar. Nunca voy a olvidar que, mientras avanzábamos entre los escombros, uno de mis pies pateó algo más grande de lo normal. De inmediato, volteé y vi lo que parecía ser un viejo álbum de fotos. Me detuve casi enseguida y le pregunté a Sofía qué era eso, pero ella seguía caminando. Yo levanté el álbum. Estaba tan viejo que se sentía que podía romperlo con el más mínimo movimiento. Y de hecho, lo hice. La tapa se desgarró en mis manos, haciendo que el álbum azotara en el piso del granero, haciendo eco. Lo volví a levantar y lo abrí con más cuidado que antes. Las páginas amarillentas estaban casi todas llenas de fotos que se veían muy antiguas. En varias de las fotografías, vi a Sofía. Eran en blanco y negro. Sin embargo, casi podría jurar que en la mayoría de ellas estaba usando aquel vestido morado que siempre usaba. Las imágenes mostraban momentos felices. Casi siempre salía con sus padres o con sus hermanos. Realmente se veía mucho más feliz. Si bien siempre consideré que Sofía era alguien muy feliz, aunque siempre tenía un cierto aire de tristeza en su mirada. Comencé a preguntarle sobre las fotos y le dije que era muy extraño todo eso. Le aclaré que no tenía nada de miedo, pero que realmente ya no me estaba gustando y que quería volver a mi casa en ese momento. Sin embargo, Sofía se negó a responder mis preguntas y peticiones. En cambio, me dijo que quería mostrarme algo. Sin decir una palabra más, comenzó a caminar por el granero, y yo, por el miedo que tenía de quedarme totalmente solo en la oscuridad, la seguí. Pero le seguía diciendo que mejor nos fuéramos. Incluso recuerdo que le dije que si le creía que vivía ahí, pero que en serio ya me quería ir, o mi abuela se iba a preocupar. Pero parecía que Sofía no me escuchaba, o tal vez solo no me quería responder, porque seguía avanzando conmigo detrás de ella. Nos adentramos cada vez más en la oscuridad del granero abandonado, rodeados únicamente por el olor a polvo y madera vieja. Cada paso que dábamos hacía eco en el silencio. Allí, pude ver un pozo abierto en el suelo, apenas iluminado por algunos rayos de luz que se filtraban desde el techo. La polea estaba totalmente oxidada y la madera de la cubeta estaba podrida y rota. Sofía me miró con seriedad y comenzó a contarme una historia escalofriante. Me dijo que un día se había peleado con todas sus amigas, así que había decidido ir a jugar a ese granero. Tenía la idea de hacer una especie de casa club adentro del granero para que, cuando se arreglara con sus amigas, pudieran ir a jugar ahí. Me dijo que, en verdad, antes no se veía tan tenebroso y que realmente parecía una gran idea en ese momento. Mientras buscaba materiales para hacerlo, se acercó con curiosidad a aquel pozo para ver si podía encontrar algo útil o interesante. Pero cuando se asomó, tropezó y cayó dentro del pozo. No pudo salir y se quedó atrapada allí, sola y aterrorizada. Lleno de asombro, le pregunté cómo había logrado salir del pozo, pues una vez había visto en las noticias que un niño se había caído a un pozo y había muerto mientras intentaban rescatarlo. Por lo tanto, que ella hubiese vivido algo así, sin duda, era algo demasiado sorprendente. Pero su respuesta me dejó sin aliento. Nunca lo hice, susurró Sofía, con los ojos llenos de tristeza. Nunca pude encontrar una salida. Mis ojos se abrieron de par en par mientras el horror se apoderaba de mí. Con algo de miedo, le dije que eso era mentira y que no podía ser posible. Pero Sofía me insistió en que era verdad y, como no le creía, ella me incitó a asomarme al pozo, asegurándome que así me daría cuenta de que no me estaba mintiendo.
Entonces pensé que solo tenía que asomarme para así, de esa manera, poder convencerla de que debíamos irnos ya. Así que lo hice, me acerqué lentamente, pues realmente me daba un poco de miedo ver alguna rata o cualquier otro animal que me pudiera transmitir alguna enfermedad. Cuando miré hacia abajo, mis ojos no podían ver casi nada adentro, aunque solo tuvieron que pasar unos segundos antes de que se acostumbraran a la oscuridad. Y vi un cuerpo en descomposición, bueno, eso es un decir, estaba casi esquelético en su totalidad. Aún tenía algo de cabello, pero me atrevería a decir que aún tenía ciertos vestigios de carne en ellos, y lo peor era que estaba vestido exactamente con el mismo vestido morado y manchado que Sofía siempre llevaba puesto. El terror me invadió y un grito quedó atrapado en mi garganta. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras retrocedía, incapaz de apartar la mirada de aquel espantoso espectáculo. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía ser eso posible? Era aquel cadáver el de Sofía. Sofía, con lágrimas en los ojos, me miró con tristeza. «Esa soy yo», dijo con una voz entrecortada. Lleno de pánico, salí corriendo del granero, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Las lágrimas se mezclaban con el miedo en mi rostro mientras corría hacia la casa de mis abuelos. Sabía que tenía que contarles lo que acababa de presenciar. Cuando llegué a la casa, jadeando y sin aliento, encontré a mis abuelos sentados en el porche, disfrutando del cálido atardecer. Me acerqué a ellos, sollozando y temblando, y les conté todo sobre el cuerpo que había encontrado en el granero. Mi abuelo, preocupado por mi estado emocional, decidió investigar de inmediato. Juntos, nos dirigimos hacia el granero. A medida que nos acercábamos, mi abuelo pudo sentir la tensión en el aire. Cuando entramos, se dirigió directamente al lugar donde había visto el cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la espantosa escena. El cuerpo de Sofía yacía allí, exactamente como lo había descrito. Mi abuelo contactó a las autoridades locales y pronto se descubrió la identidad del cuerpo. Resultó ser la hija de una familia que había vivido en el pueblo hace muchos años. La niña se llamaba Sofía, la cual había desaparecido misteriosamente. En aquellos días, el pueblo se vio azotado por informes de secuestros de niños y los testigos afirmaron haber visto una camioneta sospechosa cerca de la casa de la familia. La tragedia había caído sobre aquella familia que creyó que su hija había sido secuestrada. Con el tiempo, la angustia por no poder encontrar a su hija y no poder hacer nada al respecto se volvió insoportable y decidieron mudarse del pueblo, llevando consigo su dolor y su pérdida. Con el tiempo, Sofía fue olvidada por todos, convirtiéndose en un evento demasiado horrible que sirvió durante algunos años para advertir a los niños que no debían acercarse a los desconocidos. Nunca supe si el descubrimiento del cuerpo de Sofía trajo consuelo a la familia, aunque fuera una mezcla de alivio y dolor. Solo sé que antes de irme, vi que le hicieron un funeral y así pudieron darle una despedida adecuada a su hija, cerrando un capítulo doloroso de sus vidas. En el pueblo, la noticia se extendió rápidamente. Los habitantes, conmocionados por el descubrimiento, todos hablaban del niño que se había hecho amigo de una fantasma, la cual lo había utilizado para que encontrara su cuerpo. Y por lo que mis abuelos me dijeron después, desde aquel día, el granero abandonado fue considerado un lugar maldito por los habitantes del pueblo. Muchos evitaban acercarse a él, temerosos de las historias y las leyendas que lo rodeaban. Yo no puedo asegurarlo, pues después de decirle a mi abuelo, jamás volví a ver a Sofía, y realmente espero que sea porque logró descansar en paz. La historia de Sofía dejó una profunda huella en mí. Aprendí que el pasado puede ocultar secretos oscuros y que la verdad puede permanecer enterrada durante mucho tiempo. Su recuerdo me recordó la importancia de honrar y recordar a aquellos que se han ido, y de no dejar que sus historias se desvanezcan en el olvido. Nunca sabré si que yo encontrara su cuerpo fue el plan de Sofía desde el inicio o solo tomó la oportunidad, pero en el fondo le agradezco su amistad durante aquellas vacaciones de verano.
mi abuelo lo envió. Cuando era adolescente, viví una experiencia terrorífica que todavía me estremece hasta el día de hoy. Todo comenzó con el trágico fallecimiento de mi querido abuelo. La noticia de su muerte no fue algo tan repentino para la mayoría de mi familia, pues casi todos sabíamos que mi abuelo tenía un tumor en la cabeza. Él siempre fue alguien demasiado libre y poético, amaba la vida y estaba seguro de que no quería pasar el resto de ella, tomando medicamentos que lo dejarían atontado o, aún peor, en algún hospital rodeado de camillas estériles y llantos a su alrededor, solo por una diminuta y casi improbable posibilidad de curarse. Pero, aunque siempre he respetado, y respetaré la decisión de mi abuelo de querer irse a su modo, y aceptando que es algo que tiene que pasar en algún momento, siempre he creído que debió decírselo a todos, y no solo a quienes creyó que lo podríamos comprender y aceptar. Pues él jamás se tomó la molestia de decírselo al más pequeño de la familia, mi hermano Lucas, quien para ese momento no debía superar más de los 5 años. Siempre me ha gustado creer que tuvo sus razones. Probablemente pensó que siendo un niño tan pequeño no podría comprender que mi abuelo no quería intentarlo, y solo hubiese optado por dejarse morir. Probablemente no quiso agobiar a un niño de 5 años con su filosofía de la muerte, o tal vez fue algo mucho más simple, y esto era que Lucas era su nieto favorito entre todos. Y no era solo por ser el más pequeño de los nietos, fue algo mucho más especial. El abuelo siempre nos trató con dignidad y aprecio. Ninguno de los nietos tenía un solo motivo para creer que no le agradásemos. Siempre nos compraba grandes cajas de frituras y refrescos, para que sus nietos pudiéramos comer hasta vomitar cuando fuéramos a visitarlo. Sin embargo, cuando Lucas nació, fue como si hubiese tenido una conexión con él desde el minuto 1. Y era como si fuese algo mutuo, pues cuando mi abuelo cargó a Lucas por primera vez, este dejó de llorar, miró a mi abuelo y con su pequeña mano tomó su pulgar. Mi padre solía bromear diciendo que, en su otra vida, Lucas debió ser algún amigo de mi abuelo, y quién sabe cuántas vidas habían tenido que pasar para volverse a encontrar. Y con el paso del tiempo, esa conexión solo parecía fortalecerse más. Mi hermano exigía ir a la casa de los abuelos al menos 2 veces por semana, y se la pasaba hablando con mi abuelo por horas. Nunca entendí cómo alguien cuya edad, que no se acercaba siquiera a los 2 dígitos, podía entablar una conversación con alguien que casi alcanzó los 100 años de vida. Tal vez esa es la respuesta más simple a todo esto. Mi abuelo nunca se lo dijo a Lucas, no porque creía que no podría comprenderlo, sino porque simplemente no tenía la fuerza para ver a Lucas llorando por su muerte. Probablemente no quería que Lucas viviese un duelo mucho antes de que realmente pasara. Y fue por eso que cuando mi abuelo se fue a tomar una siesta y jamás despertó, Lucas fue el integrante de la familia más afectado de todos. Creo que pocas cosas en este mundo me han vuelto a dar más tristeza que mi hermano aferrándose al ataúd de mi abuelo, implorándole que despertara y volviera a hablarle. La tristeza envolvió nuestra casa y la depresión se apoderó de Lucas, el cual, en pocas semanas, había pasado de ser un niño alegre y muy vivaz, a ser un niño callado y que, si no estaba llorando, hacía dibujos explícitos en los cuales dejaba claro sus deseos de morir e ir al cielo, donde mi abuela le había dicho que se encontraba el abuelo. Mis padres se preocuparon mucho por él y le buscaron ayuda profesional, llevándolo a varios psicólogos infantiles y terapeutas, pero su dolor parecía insuperable. Pasaba los días en un estado de melancolía, sin encontrar consuelo ni alegría en ninguna actividad, ni siquiera las que le gustaba hacer. Era como un zombi sin ningún propósito o rumbo. Sin embargo, un día todo cambió. Recuerdo vívidamente aquella mañana cuando Lucas entró alegremente en la cocina, con una sonrisa radiante en su rostro. Nos sorprendió a todos, ya que no lo veíamos tan feliz desde la partida de nuestro abuelo. Decidimos fingir que eso era normal, como si fuera algo que nunca se hubiese ido, pues creímos que podríamos hacerlo sentir mal si le recalcábamos que antes estaba triste y en ese momento ya no. Sin embargo, el mismo Lucas, con mucho entusiasmo,
nos contó que la noche anterior había recibido una visita muy especial en su habitación. Según él, alguien que había sido enviado por nuestro abuelo había venido a consolarlo y asegurarle que no estaba solo en su dolor y que su nombre era Astur. Al principio, nos pareció una manifestación de su imaginación, un amigo imaginario que de alguna forma podía ayudarlo a lidiar con la pérdida. Pero Lucas estaba tan convencido de la realidad de esa visita que no podíamos ignorarlo por completo. Incluso recuerdo que mi padre dijo que una noche, cuando se levantó durante la madrugada, escuchó a Lucas hablando en su habitación. Le decía lo mucho que el abuelo significaba para él y que realmente lo extrañaba. Mi padre dijo que esto lo conmovió tanto que se quedó parado en la puerta para escuchar un poco más hasta que mi hermano le preguntó si él te mandó para ayudarme, ¿podrías darle una carta? Esto hizo que a mi padre se le hiciera un nudo en la garganta. Sin embargo, esto cambió cuando escuchó una voz espesa y rasposa que le respondió, solo si haces lo que te pido. En ese momento, mi padre se asustó mucho, pues no había manera en la que mi hermano pudiera modificar su voz de esa manera. La voz de un niño no podía grabarse tanto aunque lo intentara. Por lo que, pensando que el amigo del que mi hermano había estado hablando, realmente era algún pervertido, que de alguna manera entraba a su habitación por las noches, y con mucha valentía abrió la puerta. Sin embargo, en lugar de encontrar a alguien adentro, solo vio a mi hermano sentado en el piso frente a su cama, pero no había absolutamente nadie más. Mi padre le preguntó con quién hablaba y él le dijo que con Astur. Mi padre dice que incluso empezó a buscar en cada rincón del cuarto donde se pudiese esconder un adulto, pero no encontró a nadie. Tampoco había manera en la que hubiese salido por la ventana, pues era una casa de 2 pisos. Y aunque se podría escalar por un árbol, por precaución la ventana tenía mosquitero y era demasiado pequeña como para que un hombre adulto entrara. Desde ese día, comenzamos a prestar más atención a sus relatos y descubrimos que Lucas empezó a saber cosas que nadie le había dicho. Cosas como que mi tía había tenido una aventura con un hombre antes de casarse con mi tío, y que no estaba del todo segura si su hijo era suyo, o que mi prima mayor había sufrido de bulimia por varios años. Esto último lo habían mantenido tan en secreto que nadie de la familia lo sabía, más que ella y sus padres. Pero no solo eso, sino que Lucas solía decirlo en las reuniones familiares, mirando fijamente al integrante de la familia del que estaba hablando. Y después se reía como si hubiese contado una historia muy graciosa. Esto provocaba que los afectados se fueran del lugar llorando y creando una tensión muy fea en la familia. Y cuando mis padres le preguntaban dónde había escuchado eso, él solamente se encogía de hombros y respondía que Astur se lo había dicho. Además, también le había dicho que debía decirlo porque las mentiras eran malas y que la verdad era divertida. Además, a medida que pasaban los días, una atmósfera inquietante comenzó a invadir nuestra casa. Empezamos a experimentar fenómenos inexplicables, objetos que se movían solos, sombras que parecían acecharnos desde las esquinas, ruidos extraños en las noches. Aunque intentábamos encontrar explicaciones racionales, la sensación de que algo sobrenatural estaba sucediendo se hacía cada vez más fuerte. Y por si eso fuera poco, Lucas comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más perturbador. Ya no solo contaba historias dolorosas y personales de las personas que lo rodeaban, pues en el kinder, comenzó a meterse en peleas con otros estudiantes sin motivo aparente. Los profesores se quejaban de su agresividad, pues eran peleas demasiado fuertes para un niño tan pequeño. A uno de sus compañeros le había pateado la boca en repetidas ocasiones, mientras le decía que le tiraría todos los dientes y después lo estrangularía con sus propios intestinos. Todo esto con un vocabulario tan vulgar que parecía que quien hablaba era un adulto que había visto lo peor del mundo. Pero lo que más nos alarmaba era su transformación en casa. Presenciábamos cómo Lucas hablaba y reía solo en su habitación, como si estuviera interactuando con alguien invisible. En ocasiones, lo escuchábamos murmurar palabras incomprensibles en medio de la noche.
La oscuridad parecía tener un efecto malsano en él. Incluso cubrió toda su ventana con cinta de aislar negra para que ningún rayo de luz entrara a su habitación. El comportamiento de Lucas se volvió aún más inquietante al pasar de los días. Empezó a lastimar animales pequeños que encontraba en el vecindario y además de eso, comenzó a autolesionarse. Apretaba el tallo de las rosas hasta que las espinas hacían sangrar sus manos y se hacía cortes con las tijeras. Así que mis padres empezaron a esconder o poner en gabinetes muy altos todo lo puntiagudo o que tuviera filo. A pesar de todos nuestros esfuerzos por comprender y ayudarlo, parecíamos estar perdiendo a mi hermano en medio de la oscuridad que lo consumía. Pronto, Lucas no fue el único en experimentar sucesos extraños en nuestra familia. Mi padre comenzó a tener pesadillas en las que era perseguido por una figura sombría que se arrastraba por las paredes. Despertaba sudoroso y con un miedo paralizante. Mi madre, por su parte, se encontraba con frecuencia con habitaciones completamente desordenadas, a pesar de que las dejaba perfectamente organizadas. La presencia siniestra en nuestra casa se hizo cada vez más opresiva. A veces, podíamos sentir una mirada intensa clavada en nosotros, incluso cuando estábamos solos. Las sombras parecían moverse de manera inquietante y un aire gélido se apoderaba de ciertas áreas de la casa. Nos sentíamos observados y acosados, como si algo malévolo acechara en cada esquina. Una noche, mientras mi padre estaba solo en su oficina en la casa, dijo que estaba concentrado en un informe que debía entregar antes de las 10 de la noche, cuando de repente empezó a sentir mucho frío. A pesar de estar en pleno verano, sintió una corriente gélida que le erizó la piel. De repente, los estantes de libros comenzaron a temblar violentamente, como si fueran a caerse. Mi padre trató de buscar una explicación lógica, pero no encontró ninguna razón para ese extraño fenómeno. La experiencia lo dejó con una sensación de angustia y una sensación persistente de ser observado en esa habitación. Y otro día, mi madre experimentó un evento aterrador en el baño de la casa. Mientras se lavaba la cara, vio en el espejo una figura borrosa detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, no podía dejar de sentirse observada. A partir de ese momento, comenzó a escuchar susurros inentendibles cada vez que se encontraba cerca del espejo, como si algo quisiera comunicarse con ella desde el otro lado. En cuanto a mí, nunca olvidaré lo que sucedió en mi habitación una noche. Estaba acostado en la cama, incapaz de conciliar el sueño debido a la inquietud que reinaba en la casa, puesto que la habitación de Lucas estaba justo al lado de la mía. Por lo que me daba mucho miedo todos los ruidos que escuchaba por la noche. De repente, sentí una presión aplastante sobre mi pecho, como si alguien invisible estuviera sentado sobre mí. Traté de moverme, pero estaba paralizado por el miedo. Miré hacia el pie de la cama y vi una figura oscura, con ojos brillantes y amenazantes. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Finalmente, después de unos angustiantes segundos, la figura desapareció y la opresión se disipó. Me quedé temblando en la cama, temeroso de cerrar los ojos por el resto de la noche. Estos eventos dejaron a toda la familia sumida en un estado constante de miedo y ansiedad. La presencia siniestra que parecía habitar en nuestra casa se volvió cada vez más insoportable. Nos encontrábamos en un estado de constante alerta, siempre expectantes ante cualquier señal de su presencia, haciendo todo lo posible para pasar el menor tiempo en la casa o cerca de Lucas, puesto que su comportamiento empeoró aún más. Comenzó a tener arrebatos de ira, rompiendo objetos y agrediendo verbalmente a mí, e incluso a mis padres. Era como si una fuerza oscura lo hubiera poseído por completo, alejándolo de su esencia y transformándolo en una sombra de lo que solía ser. En otra ocasión, mis padres despertaron en medio de la noche al sentir una presencia extraña en su habitación. Al abrir los ojos, se encontraron con una escena horripilante. Lucas estaba parado al pie de su cama, sosteniendo un cuchillo de cocina en sus manos. Su mirada estaba desenfocada y su expresión desquiciada.
Con una voz inquietante, les dijo que Arthur quería quitarles el rostro para usarlo como un disfraz. Esa noche, mi padre le quitó el cuchillo y no pudo pensar en una explicación de cómo había podido conseguirlo, pues no solo estaba en un lugar muy alto, sino que también estaban bajo llave y ninguno de los dos pudo dormir esa noche. Y eso no fue lo único, pues después de algunos días, yo empecé a encontrar cuchillos colocados con el filo hacia arriba en mi cama. Cuando le preguntábamos por qué estaba haciendo esas cosas, Lucas simplemente respondía con una mirada vacía y escalofriante. Pues que Arthur le había dado esas instrucciones y le había dicho que si lo hacía él, le podría dar una carta a nuestro abuelo en el cielo. Nuestra abuela decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Convencida de que Lucas solo necesitaba la guía espiritual adecuada, decidió llevarlo a hablar con el padre de la iglesia local. Estaba convencida de que si el padre le decía a Lucas que nadie podía tener ningún mensajero celestial, él podría dejar de decir esas cosas y encontrar la paz que tanto necesitaba. Para nuestra abuela, la situación de Lucas era simplemente una forma confusa de manifestar su duelo. Y también estaba convencida de que mis padres y yo solo estábamos fomentando sus delirios. Así que un día, nuestra abuela llevó a Lucas a la iglesia, dejando que entrara a solas con el padre al confesionario. Los minutos se convirtieron en una espera angustiante para el resto de la familia, que esperaba ansiosa fuera de la puerta cerrada. Después de solo unos 5 minutos, el padre salió del confesionario con una palidez evidente en su rostro. Sin decir una palabra, nos miró brevemente y se alejó apresuradamente, como si hubiera presenciado algo aterrador. Lucas salió del confesionario con una ligera sonrisa en su rostro. La abuela se acercó rápidamente y le preguntó qué había pasado allí adentro. Con una calma desconcertante, Lucas le respondió que el padre dijo que Astur no existía, así que simplemente le había mostrado que su amigo, enviado por nuestro abuelo, era real. Nunca supimos exactamente cómo se lo demostró, solo sé que el padre jamás se quiso acercar a Lucas o a nuestra familia nunca más. Después del escalofriante incidente en la iglesia, la abuela decidió que lo mejor era buscar ayuda fuera del ámbito religioso. Convencida de que Lucas necesitaba la intervención de un chamán, buscó a alguien con conocimientos en el mundo espiritual, y los llevó a su encuentro. El chamán, al escuchar la historia y observar el comportamiento de Lucas, nos explicó que esa entidad maligna se había aferrado a él, aprovechándose de su vulnerabilidad por la pérdida de nuestro abuelo. Nos dijo que mi hermano quería una prueba de que su abuelo no se había ido sin despedirse, y él se había aprovechado de eso. El chamán les dijo que la entidad estaba fuertemente conectada con Lucas, y que había dejado una huella oscura en su ser, y eso era porque Lucas lo había dejado. Todo con la promesa de volver a hablar con su abuelo. Incluso intentó realizar una limpieza con un huevo, pero el huevo se rompió y liberó un contenido oscuro y perturbador. Sin embargo, el chamán se comprometió a ayudar a Lucas y realizar limpias casi a diario durante las siguientes 2 semanas. Con cada sesión, el chamán trabajaba para liberar a Lucas de esa presencia maligna que lo había acosado. Poco a poco, pudimos notar cambios en su comportamiento y una disminución en los fenómenos paranormales que habían plagado nuestra vida. Después de 2 semanas de limpias y rituales intensos, el chamán anunció que había logrado liberar a Lucas de la entidad maligna. Sin embargo, advirtió que la protección debía continuar, y le pidió a Lucas que usara pulseras y collares de protección. Explicó que estos amuletos servían para mantener alejada a la entidad, y evitar que volviera a aferrarse a él. El chamán advirtió que Lucas nunca debía quitarse estas joyas de protección por más de 1 hora, ya que ello podría darle la oportunidad a la entidad de regresar. Desde ese día, Lucas ha llevado consigo las pulseras y los collares de protección, como una parte esencial de su vida. Aunque toda la familia sentía alivio por haber encontrado una solución, sé que al menos yo siempre he tenido el temor de que la entidad maligna regrese. Un nuevo amigo. Desde mi nacimiento, hasta que me fui a la universidad,
Viví en una zona relativamente cercana a la selva lacandona, aunque cercana es un decir, porque eran como 30 o 40 minutos caminando para empezar a encontrar rastros de la reserva. Aunque se podría decir que si la familia quería visitarla, no era tan difícil. Nuestros padres trabajaban largas horas, por lo que nos dejaban solos a Laura y a mí durante la mayor parte del día. Laura siempre fue, no sé cómo decirlo, diferente. No le gustaba estar encerrada, odiaba la escuela porque decía que no enseñaban cosas importantes. Siempre decía que ahí se sentía como un pájaro enjaulado y que le encantaría jamás regresar. Aunque, a decir verdad, todos en la familia estábamos convencidos de que la única razón por la que Laura solía decir todas esas cosas era porque los demás chicos se reían de ella y a menudo le hacían bromas que rayaban más en el acoso escolar. De hecho, aunque jamás nos lo dijo directamente, recuerdo que llegué a escuchar que la apodaban Laura la chiflada. Y honestamente no entendía el porqué, pues si bien era cierto que a veces Laura podía ser un poco soñadora, siempre era amable con todos y muy leal. Además, tenía un talento casi nato para dibujar. Además, era bastante buena, al menos en cada deporte que la vi intentar, sin mencionar el profundo amor que parecía tener por todos los animales, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, todas estas cualidades, que claramente podían funcionar como un imán de amigos para Laura, simplemente no servían. Al contrario, después de su cumpleaños número 7 en el que ni un solo niño llegó, dijo que no quería volver a tener ninguna otra fiesta de cumpleaños. Como hermano mayor, trataba de incluirla en mi grupo de amigos, pero debido a que para el momento de que esta historia comienza, Laura tenía 9 años y yo 15, bueno, creo que sobra decir que no siempre encajaba en mi grupo de amigos. Era la etapa de nuestras vidas en la que queríamos beber alcohol a escondidas o fumar nuestro primer cigarro, pero gracias a Laura no podíamos hacer mucho más que estar afuera o ir a las maquinitas a jugar. Y aunque mis amigos eran demasiado amables como para tratar mal a mi hermana o decirme a mí que lo mejor era que se fuera, pues yo sabía que era lo que todos querían o, más bien, lo que todos queríamos. Un día, recuerdo que a Rubén, uno de mis mejores amigos por aquella época, su abuelo le había regalado un muy genial rifle de aire comprimido, el cual todos quisimos probar ese mismo día, por lo que nos fuimos a un terreno baldío. En eso juntamos todas las botellas de vidrio que encontramos y las pusimos en fila sobre una repisa improvisada que fabricamos con algunas piedras y tabiques junto con un pedazo de madera medio podrida que estaba abandonada por ahí. Todo parecía ir bastante bien, incluso dejaron que Laura disparase un par de veces y parecía gustarle. Sin embargo, en un momento, un gato pasó por ahí, estaba un tanto curioso por lo que estábamos haciendo, así que se quedó parado un momento mirándonos. Yo no recuerdo que me hubiese dado cuenta de su presencia hasta que Bruno, uno de los primos de un chico de mi grupo de amigos, el cual traía el rifle en ese momento, nos dijo que ahí había un gato. Todos volteamos para verlo, pero Bruno tenía una idea diferente de lo que quería hacer con él. Lo apuntó con la mira del rifle y dijo que nos apostaba un refresco a que le atinaba. No creo ser el único del grupo que pensó que esa no era una buena idea. Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera decir cualquier cosa, presionó el gatillo, el cual hizo que se disparase uno de los balines de plomo. Por suerte no le dio, solo se estrelló contra el piso, levantando un poco de tierra y asustando al gato. Bruno maldijo su tiro e intentó hacerlo una vez más antes de que el gato saliera de nuestro campo visual. Sin embargo, en ese momento, Laura intentó detenerlo poniendo sin querer su mano justo en la boca del rifle, ocasionando que el balín se estrellara contra la palma de su mano. El mismo se le quedó pegado a la mano por unos segundos y en cuanto cayó, también lo hicieron algunas gotas de sangre, pues le había hecho una pequeña pero un poco profunda herida. Primero hubo algunos segundos de silencio por lo rápido que habían sido todos los eventos, pero rápidamente, el silencio se rompió por el llanto de mi hermana.
De inmediato recibí miradas reprobatorias que me decían sin abrir la boca: es tu hermana, tú encárgate. Debí ser un buen hermano. Siempre he creído que nos pudimos evitar un poco de dolor si tan solo hubiese sido un buen hermano y me la hubiese llevado a casa para intentar curarla, o al menos la hubiese defendido. Le hubiese dicho a Bruno que fue su culpa y que le pidiera disculpas a mi hermana o algo por el estilo. Pero no lo hice, no es por justificarme, pero era muy joven. Verme genial ante mis amigos era importante para mí en esos momentos. Además, aunque me doliera admitirlo, yo tampoco la quería pegada conmigo todo el tiempo. Era mi hermana y, obviamente, la amaba, pero en serio quería salir con mis amigos sin preocuparme por cuidarla o cuidar el no hacer algo que después Laura pudiera contarle a mis padres por accidente. Porque aunque no era soplona, no dejaba de ser una niña que a veces podía hablar un poco de más. Por lo que, ese día, en lugar de defenderla, la traté como si fuera su culpa y le dije que se fuera a casa. Ella me dijo que no quería volver sola, pero le dije que no me iría de ahí, pero que ella sí tenía que irse. Por lo que, sin saber qué hacer, salió del terreno baldío. Después de un rato, sí me sentí un poco culpable, pero se me pasó casi enseguida. Después de todo, era una época un tanto más simple. No había tantas noticias de secuestradores y, además, estaba más que seguro de que Laura sabía volver a casa. Sin embargo, cuando regresé a casa más tarde, un escalofrío recorrió mi espalda al percatarme de que Laura no estaba allí. La preocupación se apoderó de mí rápidamente y comencé a buscarla en cada rincón de la casa. Corrí hacia los vecinos y les pregunté si la habían visto, pero ninguno de ellos tenía idea de dónde podría estar. El miedo y la culpabilidad comenzaron a invadirme. ¿Cómo había podido dejar a Laura sola? Sabía que tenía que encontrarla lo más pronto posible. Salí con mi bicicleta de la casa y empecé a buscar en los alrededores. Llamé a su nombre una y otra vez, con la esperanza de que apareciera. Recorría el vecindario, me sentía responsable por la seguridad de Laura y no podía dejar de pensar que algo muy malo le pudo haber pasado, y que todo era mi culpa. Mi mente se llenó de imágenes perturbadoras, pero me negué a rendirme. Después de salir del vecindario y preguntar por ella, incluso con personas que no nos conocían, decidí volver a casa. No sabía ni qué le iba a decir a mis padres. Laura era mi responsabilidad y lo había arruinado. Sin embargo, cuando di la vuelta a mi calle en mi bicicleta, Laura estaba parada en una esquina, bastante tranquila, mirando a ambos lados antes de cruzar la calle para ir a casa. Ni siquiera me había visto. Me acerqué rápidamente, aventé mi bicicleta a un lado y la abracé con fuerza. Sin embargo, mi alivio se transformó en enojo y le pregunté que en dónde había estado todo ese tiempo, y ella me respondió que con un amigo. Le dije que no podía irse por tantas horas con nadie porque se suponía que debía cuidarla. Y que si mis padres llegaban y ella no estaba en la casa, entonces yo tendría muchos problemas. Ni siquiera me importó que Laura hubiese hecho un amigo. Lo único que quería en ese momento era llegar a casa y poner a calentar la cena para que, cuando mis padres llegaran, todo se calmara y esa situación tan angustiante y horrible simplemente se olvidara. Cuando nuestros padres llegaron, comenzamos a cenar y ellos nos preguntaron cómo nos había ido en el día. En ese momento me asusté un poco, pues por todo lo que había pasado, había olvidado por completo el tema del rifle y que, gracias a uno de mis amigos, ella tenía una herida en la mano. Recuerdo mirar a Laura para decirle con la mirada que no fuera a decir nada. Sin embargo, Laura sonrió y les dijo que había hecho un nuevo amigo. Nuestros padres se alegraron, sabiendo lo difícil que era para ella hacer amigos en la escuela. Le preguntaron si era alguien de su clase, pero Laura negó y les dijo que era un adulto. Por obvias razones, nuestros padres se preocuparon por la situación, pues ningún adulto normal le gustaría pasar el tiempo con un niño que no es suyo o de su familia.
Pero a medida que Laura comenzó a describir a su nuevo amigo, ambos se tranquilizaron. Según ella, era un brujo que siempre usaba lentes de sol porque tenía ojos de serpiente. Les contó a nuestros padres que, debido a un mal hechizo cuando era niño, sus ojos se habían quedado de esa manera cada vez que estaba en su forma normal. Además, le dijo que el brujo tenía la habilidad de convertirse en cualquier animal y podía teletransportarse. Aunque todos considerábamos que Laura ya era demasiado grande como para tener un amigo imaginario, los tres concordamos en que se podía deber a que no lograba ser amigos reales. Y como no le hacía ningún daño a nadie, mis padres simplemente lo dejaron pasar, creyendo que en algunos días solo lo olvidaría, como suele pasar con los amigos imaginarios de los niños. En cuanto a mí, la situación me parecía maravillosa porque, al pasar los días, Laura solo quería ir a donde estaba su amigo y ya no quería estar conmigo y mi grupo de amigos. Supongo que todos debimos estar más atentos a lo que Laura hacía siempre que se iba con su amigo, pues hasta donde sé, ni yo ni mis padres estábamos al tanto de a dónde iba Laura cuando iba a visitar a su amigo. Lo sé porque un día, cuando estaba aburrido, fui a ver qué era lo que estaba haciendo Laura en su cuarto, y vi que por casi todas sus paredes había varios dibujos de la misma persona, morena, de pelo largo y lentes de sol. En algunos no traía lentes y podía ver los ojos de serpiente de los que tanto hablaba mi hermana. Aunque lo más extraño eran hojas llenas de dibujos con símbolos raros y palabras raras. Así que sabía que mis padres no estaban al tanto de eso, pues en serio era muy extraño. Intrigado, le pregunté a Laura qué significaban esos símbolos y esas palabras. Ella sonrió misteriosamente y me dijo que eran hechizos. Añadió que su amigo le había dicho que, con suficiente práctica, podría aprender a hacerlos también. Me burlé de ella, pensando que solo era producto de su imaginación infantil. Entonces, Laura decidió demostrarme que su amigo y sus supuestos poderes eran reales. Sacó una vieja libreta de su mochila, que solía usar como diario, y se sentó en su cama. Leyó algo en voz baja, pero no pude entender las palabras. Luego, cerró los ojos y comenzó a concentrarse intensamente. Mi escepticismo creció aún más mientras observaba cómo mi hermana se esforzaba en demostrar algo que yo consideraba imposible. Sin embargo, en ese momento, un fuerte portazo resonó desde el baño. Laura abrió los ojos y me miró triunfante, asegurándome que ella había sido la responsable. En ese momento, le dije que dejara de decir mentiras, que nadie podía hacer eso, pero ella me respondió que, por supuesto que sí. Que su amigo podía y que un día le iba a enseñar todos sus secretos mágicos. Y como no supe qué más decirle, lo dejé pasar. Aunque se lo dije a mis padres, quienes me dijeron que solo era Laura jugando con su imaginación y que la dejara ser niña. En una ocasión, Laura regresó a casa visiblemente afectada. Sus ojos estaban enrojecidos por haber estado llorando y su cabello lucía cortado de forma desordenada. Entre sollozos, me contó que unas chicas de la escuela le habían hecho eso, la habían intimidado y cortado su cabello sin piedad. Nuestros padres, llenos de indignación, se dirigieron a la escuela para reclamar este preocupante incidente. Sin embargo, la respuesta de la escuela fue decepcionante. Parecía que no le daban la importancia que merecía y apenas tomaron medidas para abordar el problema. El impacto de aquel episodio de bullying en Laura fue devastador. Me acuerdo de que yo escuché en la escuela que Laura había dicho que tenía un amigo brujo, y por eso le habían cortado el cabello. Esas niñas le habían dicho que si su amigo podía hacer magia, entonces hiciera que su cabello creciera. Y eso había ocasionado que todos se rieran aún más de ella. A pesar de nuestro constante apoyo y consuelo, su confianza en la escuela y en sus compañeros se vio aún más dañada. Al día siguiente, algo inusual ocurrió. La niña que había liderado el acoso y el ataque a Laura no asistió a la escuela. Y rápidamente se corrió la noticia de que había sido atacada por un jaguar en su propio patio trasero, el cual le había arrancado casi por completo el cuero cabelludo.
La noticia se extendió rápidamente por el vecindario, generando un gran revuelo y preocupación entre los residentes. Tanto así que se formó un grupo de búsqueda para encontrar al supuesto jaguar, pero sus esfuerzos fueron en vano. No encontraron rastros del felino, lo que llevó a especulaciones de que había regresado a la selva, donde pertenecía. Me acuerdo de que, cuando Laura supo lo que le había pasado a aquella chica, dijo, las personas malas obtienen castigos malos. Por lo delicada de la situación, mi mamá decidió que Laura faltara a la escuela por un mes. Pues tenía la creencia de que así el cabello podría crecerle un poco más y tratar de emparejarlo un poco. Pero como Laura solo estaba en casa, y las veces que salía solo lo hacía para jugar con su amigo imaginario, mis padres pensaron que debían pasar más tiempo con ella. Tal vez enseñarle a socializar un poco mejor para que así, de esa manera, pudiera hacer amigos reales y olvidarse por completo de ese amigo imaginario, el cual consideraban que ya se había quedado demasiado tiempo. Por lo tanto, aquel fin de semana, mis padres decidieron enviarnos de paseo por la concurrida plaza de nuestra localidad. El bullicio de la multitud, el aroma de los puestos de comida y la música en vivo creaban un ambiente festivo y animado. Mientras caminábamos juntos, disfrutando de la animada atmósfera, Laura repentinamente exclamó emocionada, «Mira, ahí está mi amigo». Inmediatamente, todos volteamos hacia donde Laura señalaba con entusiasmo. Entre la multitud, pudimos distinguir a un hombre alto con cabello negro y largo, piel morena, una camisa de manta y lentes de sol. Parecía encajar perfectamente con la descripción que Laura había dado de su amigo imaginario y también la de todos sus dibujos. Su presencia destacaba entre la multitud, como si irradiara una energía especial. Sin embargo, antes de que pudiéramos acercarnos o incluso asimilar plenamente lo que estaba sucediendo, una multitud de personas pasó rápidamente frente a nosotros, bloqueando nuestra visión. Cuando finalmente logramos abrirnos paso entre la muchedumbre, el hombre misterioso ya no estaba allí. Había desaparecido sin dejar rastro alguno. Después del extraño encuentro en la plaza, mis padres se preocuparon mucho al darse cuenta de que aquel hombre era real y un completo desconocido para ellos. A pesar de sus intentos por encontrarlo en los alrededores, buscando respuestas o al menos para asegurarse de sus intenciones, resultó imposible dar con su paradero. Recuerdo claramente el consejo que nos dio un vecino preocupado, podría ser alguien de la tribu de los lacandones. No es seguro que Laura esté relacionándose con personas así, no estamos seguros de todas sus costumbres o intenciones. Con esas palabras resonando en nuestras mentes, mis padres tomaron la decisión de prohibirle a Laura volver a hablar con aquel hombre. Eliminaron todos los dibujos y libretas que Laura había recibido de él, esperando que así terminara su extraña amistad. Sin embargo, la reacción de Laura fue desgarradora. Llena de rabia y tristeza, nos dijo que nos odiaba y que ya no quería vivir allí. En ese momento, pensamos que solo era una rabieta pasajera, pero al despertar al día siguiente, nos dimos cuenta de que Laura no estaba en su habitación. El pánico se apoderó de nosotros mientras la buscábamos frenéticamente por toda la casa. Preguntamos a los vecinos, revisamos cada rincón, incluso la policía se involucró y buscaron por mucho tiempo, pero Laura había desaparecido sin dejar rastro. Y como suele pasar en la mayoría de estos casos, mi hermana solo se volvió un nombre en una larga lista más. La dejaron de buscar más rápido, solo porque, por la pelea del día anterior, decían que había huido por su propio pie. El dolor y la incertidumbre se convirtieron en compañeros constantes en nuestras vidas, sin tener ninguna pista sobre su paradero. Años después, me fui a la universidad y, aunque me costó mucho, logré hacer una vida en la ciudad. No me gustaba ir a donde crecí porque todo me recordaba a ella, así que, por lo general, les pagaba boletos a mis padres para que fueran ellos a visitarme. Aunque eso cambió hace poco, pues mi padre falleció 2 años después de que mi madre lo hiciera, así que, al ser el único heredero, regresé a la antigua casa familiar.
Mi objetivo era ordenar sus pertenencias y decidir qué hacer con la propiedad. Pero al entrar en la casa, me invadió una sensación de nostalgia y melancolía. Fue entonces cuando vi a una mujer de espaldas, parada en una de las habitaciones. Le dije con firmeza que no podía estar allí, pero antes de que pudiera decir algo más, ella se dio la vuelta lentamente. Mi corazón se detuvo un instante al reconocer su rostro. Era Laura. Podrían pasar 100 años y podría reconocerla igual. Me miró con una combinación de nostalgia y felicidad. Me dijo que no podía quedarse mucho tiempo, pero al menos quería despedirse de nuestros padres. Le intenté hacer 1000 preguntas y creo que también le grité un poco, reclamándole por todo lo que habíamos pasado en su ausencia. Pero ella me dijo que no podía decirme mucho, me aseguraba que estaba bien, que vivía en la selva y que había estado bien todo ese tiempo. Y aunque también nos extrañó, nunca dudó que había tomado la decisión correcta. Pero que no podía quedarse, y que, aún así, le había gustado poder verme otra vez. Como no sabía qué otra cosa hacer, solo la abracé y le dije que se cuidara. Mientras escribo esto, aún me cuesta creer que eso fue real. Pienso que tal vez estoy tan sumergido en el duelo, por haber perdido a todos los integrantes de mi familia, y que solo lo imaginé para darle algún tipo de cierre a la desaparición de mi hermana. Y que solo lo haga para sentirme mejor por mandarla a casa sola aquel día. Supongo que nunca lo sabré. El amigo alebrije. Mi nombre es Julia, y quiero contar una historia que ocurrió cuando tenía 16 años. Todo comenzó una tarde de mayo en la que mis padres habían sido invitados a una boda a la que no se permitía la presencia de niños. Y aunque técnicamente yo ya no contaba como niño, y la misma amiga de mi mamá le dijo que yo podría ir sin problemas, pues también irían otras chicas de más o menos mi edad, yo me negué. Nunca he sido fan de las grandes y ruidosas fiestas, por lo que incluso a esa edad, ya las estaba tratando de evitar. Además, justo en esa ocasión, yo ya tenía mis propios planes. Ya que sabía que mis padres volverían muy tarde de la boda, decidí sobornar a mi hermanito con todas las palomitas y refresco que pudiera beber y comer, y aprovechar la oportunidad para invitar a algunas de mis amigas a casa y pasar un rato divertido mientras mis padres estaban fuera. Sin embargo, nunca imaginé que esa tarde cambiaría por completo mi percepción de la realidad. La tarde transcurrió de manera alegre y despreocupada. Reíamos y compartíamos historias mientras disfrutábamos de nuestra compañía. Pero, como es normal en mayo, se nubló de repente y comenzó a tronar. Sabíamos que comenzaría a llover en cualquier momento, por lo que mis amigas me dijeron que lo mejor era irse ya. Yo estuve de acuerdo con eso, pero casi al mismo tiempo en el que tomamos esa decisión, un fuerte trueno hizo que comenzara a caer una fuerte lluvia, que obligaba a todos a permanecer adentro. En eso decidimos que esperaríamos a que la tormenta pasara. Después de todo, sabía que mis padres todavía tardarían mucho en llegar. Sin embargo, cuando estábamos retomando el ritmo de nuestra plática, mi hermanito, Adán, de tan solo 3 años, estaba asustado por la tormenta. Bajó las escaleras llorando y se sentó a un lado mío, abrazando con fuerza mi brazo en busca de refugio. No era raro que hiciera esto, los ruidos fuertes le daban miedo. Si se azotaba una puerta o alguien reventaba un globo cerca de él, entonces Adán correría a donde estuviera su fuente de confianza más cercana, y en este caso era yo. Y esto normalmente no me molestaba, pero teniendo las risas de mis amigas encima, la verdad hice lo que la mayoría de los hermanos mayores hubiesen hecho en ese momento. Con una mezcla de agotamiento y exasperación, le pedí que volviera a su habitación, deseando un poco de tranquilidad. Adán me dijo que tenía mucho miedo de estar solo en su habitación, pero yo le dije que no me interesaba, que teníamos un trato y tenía que irse. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los míos, esperando encontrar consuelo, pero mi respuesta fue fría y distante. Mi hermano me rogó por quedarse un rato más, pero como yo me mostré inflexible,
volvió lanzando pequeños sollozos a su cuarto. Mis amigas me molestaron un poco por eso por un rato, pero después volvimos a nuestra plática normal. Sin embargo, media hora después, volvió corriendo hacia mí de nuevo, pegando brincos. Estaba muy emocionado y me jalaba de la blusa para que subiera con él, mientras me decía, Julia, Julia, hay un animalito que habla en mi habitación, es tan lindo, tienes que venir a verlo. Mi paciencia se agotaba rápidamente y la perspectiva de lidiar con más fantasías de mi hermano no me agradaba en absoluto. Pues yo creía que solo lo estaba diciendo para que subiera y estuviera en su cuarto con él un rato. Así que, con un tono de frustración, le dije que no me importaba y que fuera a jugar con su supuesto animal que habla, esperando que me dejara en paz de una vez por todas. Él volvió a su habitación y ya no volvió a molestarnos en las 2 horas más que mis amigas se quedaron. Mis amigas decidieron irse justo en el momento en el que la lluvia se volvió una brisna ligera, pero constante. Conscientes de que la tormenta podría empeorar y no querían volver a quedar atrapadas en mi casa. Mientras se despedían, el teléfono de casa sonó. Era mi madre. Se escuchaba mucha distorsión del otro lado, además de una música muy alta que me hizo agradecer el no haber ido. En cuanto el sonido estuvo un poco mejor, me dijo, Julia, hemos decidido quedarnos a dormir en la casa de nuestros amigos. Por favor, asegúrate de acostar a Adán y asegúrate de cerrar muy bien toda la casa. Nosotros volveremos temprano mañana. Le dije que estaba bien y con un suspiro resignado, fui a verificar que mi hermano estuviera en su habitación. Al entrar, vi que se había quedado dormido viendo videos en su tablet. Le quité el dispositivo y cerré su puerta. Sin embargo, en ese preciso momento, un fuerte trueno seguido de un destello de relámpago dejó toda la cuadra en completa oscuridad. Me enojé un poco porque no tendría internet, pero sin saber qué más hacer, decidí alumbrar con la linterna de mi teléfono y limpiar donde había estado con mis amigas. Para que mis padres nunca lo supieran, y si cuando terminara aún no volvía la luz, solo iría a mi cuarto y usaría mi teléfono hasta que la luz volviera. O tal vez intentaría adelantar mis tareas. Mientras daba algunos pasos hacia allá, algo pequeño, peludo y ligeramente mojado se deslizó entre mis pies, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Giré mi cabeza hacia donde esa cosa había corrido, en busca de respuestas, pero por la falta total de luz en todos lados, no podía ver prácticamente nada. Salvo por 2 ojos como canicas, brillantes. Eso era raro porque no había ningún tipo de luz que pudieran estar absorbiendo. Era solo como si sus ojos tuvieran pequeños focos LED. Y aunque en un principio pensé que podría ser un gato que se había metido a la casa por la lluvia, pronto supe que estaba equivocada. La criatura se comenzaba a levantar sobre 2 patas, o al menos eso parecía, pues sus ojos estaban subiendo y, con una voz que luchaba por sonar adorable pero que resultaba siniestra, susurró, lameré la sangre de tu herida. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras el miedo se apoderaba de mí. Y sin pensarlo mucho, corrí a la habitación de mi hermano, cerrando la puerta con fuerza para evitar que aquella abominación pudiera entrar. Durante lo que pareció una eternidad, escuché rasguños, risitas y golpes en la puerta, alimentando mi terror. No estoy tan segura de en qué momento la luz volvió, pues me quedé dormida en la habitación de mi hermano atrancada sobre la puerta. Desperté cerca de las 4 de la madrugada, y la luz de noche de Adán estaba encendida y ya no se escuchaba ningún ruido afuera, pero aún así decidí no salir y me volví a dormir. Me desperté hasta cerca de las 9 de la mañana. Mis padres sacudían la manija de la puerta y nos llamaban, preocupados de que la puerta tuviese una tranca. Aunque solo era yo, me levanté y les abrí. Traté de contarles, pero como todo abajo estaba sucio y obviamente se veía que más gente había estado en la casa, en lugar de creerme, me dijeron que estaba castigada por hacer una fiesta sin su permiso y no me dejaron seguir con mi historia. Mientras desayunábamos, Adán nos comenzó a contar sobre su nuevo amigo, Brige.
Mi hermano era una especie de niño superdotado. A sus 3 años, podía pronunciar la letra R y, además de eso, le encantaban los programas de mitología y vida animal. Podía recordar todo lo que veía. Nos dijo que lo que había llegado a su habitación por la tormenta había sido un alebrije y que él le podría llamar Brige. Según él, su amigo era un ser mágico con la cabeza parecida a un mono pero con orejas y cara de gato. Tenía un cuerpo similar al de un mapache y unas alas que, aunque dañadas por el rayo durante la tormenta, pronto sanarían y podría volar. Además, su pelaje era un estallido de colores brillantes y sus ojos brillaban en la oscuridad, permitiéndole ver en la noche. Mis padres encontraban adorable la descripción de Adán. Creían que era solo fruto de su imaginación infantil, y no lo veían como algo malo. Al contrario, la personalidad de Adán, que a veces podía ser demasiado racional para un niño de 3 años, y una pizca de imaginación eran muy bien recibidas por ellos. Incluso le siguieron la corriente y le preguntaron más detalles para alentarlo. Aunque a mí me provocaban escalofríos. Aquellas características sobrenaturales y la voz siniestra que había escuchado en aquella noche no dejaban de atormentarme. Al pasar de los días, decidí que lo mejor era olvidarlo, pues no había vuelto a pasar nada extraño. Incluso llegué a pensar que solo fue porque en ese momento me había asustado con la oscuridad y tal vez me tropecé con un peluche o algo así, y después mi mente hizo el resto. Fue más fácil creer eso. Hasta que un día, al regresar de la escuela, vi a Adán sentado en cuclillas afuera de la casa, mirando atentamente el hueco que había debajo de la escalera. Estaba en una animada conversación. Me comencé a acercar cautelosamente, sintiendo un nudo en el estómago, y pude escuchar cómo Adán le decía a Brige que también le encantaría ser un alebrije mágico como él, con alas para volar a cualquier parte. Pero lo peor fue escuchar una vocecita muy similar a la que recordaba el día en el que se fue la luz, solo que no podía escuchar exactamente qué era lo que le estaba diciendo. Aún así, me dio tanto miedo que retrocedí, partiendo una rama con mi pie. En ese momento, Adán volteó a verme, sorprendido, pues no se había percatado de mi presencia. Al mismo tiempo, escuché cómo algo se movió debajo de las escaleras. Le pregunté con quién hablaba, y él me dijo, Brige dice que siente haberte asustado esa noche, que no fue su intención, solo quería jugar un poco. La verdad no supe qué decir al respecto. 1 o 2 días después de aquel incidente debajo de las escaleras, me desperté en medio de la noche con una intensa sed. Bajé las escaleras en silencio, tratando de no hacer ruido. Sabía que mi mamá había doblado turno y debía estar muy cansada. Llegué a la cocina para tomar un vaso de agua. Sin embargo, lo que encontré allí me hizo detenerme en seco. Era mi hermano Adán, el cual estaba subido completamente en la barra del fregadero, sosteniendo un paquete de bistecs congelados y tratando de descongelarlos con agua hirviendo. No podía creer lo que veía, ni siquiera podía comprender cómo se había logrado subir ahí. Estaba demasiado alto para él. No veía ninguna silla fuera de su lugar, y lo mismo ocurría con el paquete de bistecs, pues estaban en el congelador que también estaba muy alto para un niño tan pequeño como él en ese momento. Yo le pregunté qué estaba haciendo, y él me respondió, Brige tiene mucha hambre. Con cierta burla, le pregunté si planeaba freírle bistecs a su Brige. Pero su respuesta me heló la sangre. No, a Brige le gusta la carne cruda. Adán me miró con una seriedad inquietante y siguió. Dice que así puede saborear completamente la sangre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras procesaba sus palabras. En ese preciso momento, escuché un crujido proveniente de la sala. Instintivamente, volví la mirada en esa dirección y mis ojos se encontraron con unos ojos brillantes en la oscuridad. El ser estaba parado en la pequeña mesa debajo de una lámpara. Pero al ser descubierto, pareció intentar dar un salto para volar y falló, cayendo al suelo antes de salir corriendo escaleras arriba. El terror se apoderó de mí,
y un grito escapó de mis labios, despertando a mis padres. Ellos bajaron rápidamente para ver qué estaba sucediendo, pero todo lo que pude decir fue que había visto algo en la sala. Y Adán dijo que era cierto, que lo que yo había visto era solo Brige, y no sabía por qué me había asustado. Mis padres, aún adormilados y confundidos, escucharon a Adán mencionar a su amigo imaginario y me dijeron que dejara de tratar de convertirlo en algo que le diera miedo. Que solo era un niño jugando con su imaginación, y que yo era la mayor y debía comportarme como tal. Desde ese día, yo estaba demasiado paranoica ante cualquier ruido, por más mínimo que fuera. Y siempre me aseguraba de cerrar mi puerta con llave, y por ningún motivo salir por la noche. Me acuerdo de una noche que también tuvo una tormenta, pero esta vez todos estábamos en la casa, y como era de esperarse, la luz se fue en toda la cuadra. Mientras esperábamos ansiosamente el regreso de la electricidad, yo me aferraba a mis padres en busca de seguridad. Estaba decidida a no separarme de ellos hasta que la luz volviera, pero entonces mi hermano pronunció unas palabras que me helaron la sangre: Brige quiere jugar a las escondidas. Mi padre solía jugar a las escondidas con nosotros durante los apagones, usando una linterna para buscar mientras nos ocultábamos en la oscuridad. Era su forma de hacer que sus hijos no le tuvieran miedo a la oscuridad, volviendo los apagones muy divertidos. Sin embargo, en esa ocasión, la idea de jugar a las escondidas con ese ser siniestro rondando nuestro hogar me resultaba muy aterradora. Y aunque intenté disuadirlos, todos pensaron que podría ser algo muy divertido en lo que esperábamos que la luz regresara. También me dijeron que si no quería hacerlo, estaba bien, pero ellos sí lo harían. Aunque por el miedo, les dije que jugaría también, pues pensé que podría seguir a mi mamá y esconderme con ella. Papá se ofreció a ser el buscador mientras todos nos escondíamos. Mi corazón latía con fuerza mientras buscábamos lugares para ocultarnos. Mi papá nos contó esto después. Según él, comenzó su búsqueda y, mientras avanzaba por la casa, escuchó ruiditos provenientes de mi armario. Siguiendo su instinto, abrió de par en par la puerta para encontrarse con nada. No había nadie allí, solo la ropa colgando en su lugar. Sin embargo, estaba seguro de haber escuchado algo. Con cautela, mi padre palpó la ropa, buscando alguna pista o señal de lo que pudo haber causado esos ruidos. Fue entonces cuando ocurrió. Una criatura bípeda, apenas más alta que un mapache de pie sobre sus patas traseras, salió de entre los abrigos. Era exactamente como Adán lo había descrito. Dijo que aquella cosa le había enseñado sus afilados dientes y, con una voz que parecía retorcerse de maldad, le dijo: «Quítame esa luz de la cara, maldito infeliz». Acto seguido, salió corriendo a toda velocidad, desapareciendo en la oscuridad. Mi padre quedó paralizado de miedo y confusión. La realidad de lo que estaba sucediendo finalmente se había revelado ante sus propios ojos. Sabíamos que no estábamos lidiando con la imaginación de un niño, sino con una criatura completamente real. Después de aquel encuentro aterrador, mi familia ya no podía negar la existencia de aquel ser al que mi hermano llamaba Brige. El miedo y la desesperación se apoderaron de nosotros mientras intentábamos encontrar respuestas y una forma de protegernos de esa entidad sobrenatural que se había apoderado de nuestras vidas. La tensión en nuestro hogar era demasiado intensa. Mis padres decidieron que era hora de poner fin a las interacciones de mi hermano con Brige. Le dijeron firmemente que ya no podía hablar con él nunca más. Aunque Adán intentó defender a su amigo, les dijo que él no era malo, solo era un poco diferente y eso no significaba que fuera malo. Desesperados por encontrar una solución, mis padres decidieron llamar a un padre de la iglesia con la esperanza de que pudiera ayudarnos a lidiar con esta presencia perturbadora. El sacerdote llegó con su Biblia y sus rezos, dispuesto a enfrentarse a lo que sea que estuviera acechando en nuestra casa. Pero mientras el sacerdote realizaba la bendición en cada rincón de nuestro hogar, esperábamos con ansias algún signo de que el mal que nos acechaba había sido expulsado. Sin embargo,
para nuestra sorpresa, nada parecía ocurrir más allá de lo ordinario. La casa estaba tranquila y en silencio, como si ahí no hubiese nada maligno. Aunque, como si fuera un tipo de medicamento placebo, pensamos que finalmente estábamos a salvo, pero al día siguiente encontramos una libreta perteneciente a mi hermano. En ella, escrita con una letra casi ininteligible y primitiva, decía: «Soy algo mucho más viejo, estaba en la tierra antes de que el hombre se inventara esos rezos». El escalofrío recorrió mi espina dorsal al leer esas palabras. Parecía que lo que fuera que habitaba en nuestra casa no podía ser ahuyentado por las palabras sagradas. A partir de ese momento, las manifestaciones se volvieron más audaces y aterradoras. Podíamos escuchar pequeñas pisadas corriendo por la casa, puertas que se cerraban de golpe sin motivo aparente y la carne desaparecía misteriosamente de la cocina. Era como si la presencia se burlara de nosotros, jugando con nuestro miedo y debilitando nuestra cordura. Sin embargo, así como llegó, un día mi hermano nos anunció con una mezcla de tristeza y alivio que Brigitte se había ido. Según él, su ala se había curado por completo y ahora podía volar y volver a donde él vivía. A partir de ese momento, jamás volvimos a vivir algo similar. Y la calma regresó a nuestro hogar. Hoy en día mi hermano ya es un adolescente y afirma no recordar para nada esa etapa de su vida, lo que es raro porque, como dije, tiene muy buena memoria. Es como si esa cosa le hubiese quitado los recuerdos de él cuando se fue. No sé si esa cosa sea un criptido o un verdadero alebrije, pero sí sé que fue real. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.